Muy bien, por favor busque su Biblia y abra la Biblia en Jueces, el capítulo 16. Jueces, el capítulo 16. ¿Cómo vamos con esta serie rompiendo los patrones del pecado? ¿Se han hecho pedazos algunos patrones o no? Es tan fácil romper algo, pero es tan difícil reconstruirlo, ¿cierto? Pero cuando hablamos de los patrones del pecado, creo que funciona como a la inversa, ¿cierto? Es más difícil romperlos de lo que imaginamos. Bueno, ya estamos llegando casi al final de esta serie, pero esto se pone cada vez mejor. Yo no sé qué piensan ustedes de Sansón, pero aquí culmina la historia de Sansón en el capítulo 16. El fracaso de Sansón va a descubrir la victoria de Dios. Sansón llegó lo más bajo para reconocer de dónde venían sus fuerzas, y este es el declive de Sansón. ¿Mm? Yo creo que Dios a través de la vida de Sansón nos enseña a triunfar en medio de nuestras debilidades y a reconocerlo a él. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Corazón Valiente? ¿Sí? Ay, yo no sé ustedes. A mí me encanta esa película. Esa es una de mis mejores películas, hermano. ¿Sí? Yo sé que es un poco violenta, sí, pero y que es un poquito vieja, es como del año 96, creo, 90 por allá de ese lado, ¿sí? De hecho ganó 5 Óscares, si no sabían eso, y la pueden ver, la pueden buscar en Netflix cuando lleguen a casa hoy. Y es una historia sobre la guerra entre Escocia y su independencia en el siglo, que dije, el siglo octavo. Y esa guerra se agudiza cuando la esposa de William Wallace, que es protagonizado por Mel Gibson, es ultrajada y asesinada por las tropas inglesas. En su búsqueda de venganza, eh, se, torna, se torna la guerra más interesante contra los ingleses, que finalmente lleva a la victoria. Sin embargo, esta historia épica está cargada de pasión, de traición, y yo creo que la escena que más recuerda a uno, los que vieron la película, por supuesto, es esa última escena donde Mel Gibson está sobre el madero con el pañuelo, ¿recuerdan? Y grita por última vez una palabra. ¿Recuerdan cuál es la palabra? Libertad. ¿Sí? Ya, a mí me gustan las películas donde el héroe muere. Yo no sé por qué, pero... Ahora, lo malo es cuando el héroe muere rápido, ¿cierto? Y yo vi una película de acción, me gustan las películas de acción, de otro, que era Steven Seagal, es un hombre que se mueve mucho, es como un Jackie Chan, no sé. Y, y yo recuerdo que yo anhelaba ver esa película, pagué la boleta al cine y todo, y a los 5 minutos de empezar la película, él muere. Y eso no ayuda mucho, ¿cierto? Ya terminó uno desanimado. ¿Y por qué estoy hablando de estas cosas? Porque algo de la vida de estas personas y de la tragedia de estas personas se refleja también en la vida de Sansón. Sansón tiene que finalmente morir para ver la victoria y lo que Dios iba a hacer a través de su vida. Y solamente es hasta este final, hasta este desenlace, que Sansón descubre cuál es o puede cumplir el propósito por el cual Dios lo había llamado. ¿Mm? La misión por la que fue elegido. Bueno, no tienen que ver esa película, no se sientan comprometidas. ¿Sí? Ahora, veamos un poco el contexto. ¿Ha cambiado un poco la imagen que ustedes tenían acerca de Sansón hasta acá? ¿O todos venían pensando de Sansón lo mismo que ahora saben de él? Yo no sé, yo creo que algunos traían la idea del Sansón de la escuela dominical, que un hombre fuerte, un líder ejemplar. Yo creo que algunos traían esa idea, pero al descubrir un poco las debilidades de Sansón, creo que ya no tenemos la misma confianza en decir que a nuestros hijos que debemos ser fuertes como Sansón, ¿cierto?
creo que las cosas han cambiado. Lo que hemos visto de él es que es un adicto al sexo, a la lujuria, que tiene un carácter impulsivo, que es una persona inmadura, inestable, que fue apartado para grandes cosas, sí, ¿sí? Pero que solamente hasta su muerte logra cumplir el propósito de Dios. Hoy vamos a ver finalmente cómo Dios triunfa a través de las debilidades de Sansón. Así termina la historia de Sansón en Jueces capítulo 16. Vamos a aprender tres grandes lecciones, aunque yo sé que hay muchas más, pero vamos a aprender tres grandes lecciones en la vida de Sansón que deben ayudarnos a confiar más en los propósitos divinos y menos en nuestras fortalezas. ¿Ok? ¿Lo tienen? Voy a repetirlo. Vamos a aprender tres grandes lecciones en la vida de Sansón que deben ayudarnos a confiar más en los propósitos divinos y menos en nuestras fortalezas. Vamos a orar primero y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Es un capítulo un poco largo, pero Dios va a usar este capítulo, creo que en la vida de todos. Padre, te damos gracias esta mañana por estar aquí. Sabemos, Señor, de lo que hemos visto a lo largo de la historia de los jueces y de Israel, Señor, que tú eres el único juez justo, verdadero, eterno, Señor. Y que tú llevas la gloria, Señor, en todo momento, porque tienes planes eternos para tus hijos, Señor. Y que quieres que te reconozcamos, Señor. Queremos pedirte, Señor, que uses este pasaje que está aquí en la Escritura, que lo uses poderosamente en nuestras vidas, Señor, para podernos acercar a ti, que doblegues nuestra voluntad, que promuevas en nosotros arrepentimiento, que promuevas en nosotros amor, que hagas lo que, con tu palabra, lo que tenemos que hacer cada uno, Señor, que nos muevas hacia ti, Señor, que podamos crecer en nuestros afectos a ti, Señor, pero también, Señor, rechazar todo aquello que hoy podamos ver que no te agrada en nuestras vidas, Señor, que podemos verlo también a través de la vida de Sansón. Ruego, Señor, especialmente por los que están aquí y no tienen la certeza y la confianza de ser tus hijos, Señor, para que hoy la gracia y el evangelio resplandezca, Señor, a sus ojos, a sus oídos para salvación. Obra, Señor. No dejes que mi torpeza o cualquier cosa, Señor, pueda distraernos de escucharte hoy, Señor, y de poder atender tu palabra, Señor. Te pedimos que lo hagas, Señor, a través de tu palabra y con el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver la primera lección y para ello vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 16. Dice el versículo 1, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Una vez más nos encontramos con nuestro amigo Sansón. ¿Recuerdan cómo había terminado el capítulo 15? En el capítulo anterior, Sansón había salido bien librado por cuenta de su primer amor filisteo, ¿sí? Aunque su amor no terminó tan bien, ¿cierto? Ella fue asesinada junto con su padre, puede mirar eso en el capítulo anterior, en el versículo 6. Eso porque ella se le ocurrió revelar el enigma que Sansón estaba proclamando para que otros descubrieran. Entonces sus enemigos, los filisteos, deciden matar a su novia, a su amorcito y también a su suegro. Y así Sansón termina bien librado, pero alguien termina mal en esa historia en el capítulo 15. Eso lo hizo enfrentarse una vez más a los filisteos, porque el hecho de que esta mujer hubiera revelado ese misterio tenía que ver con lo que Dios había dicho a Sansón, que era su misión. Pero encontramos en el primer versículo de este capítulo cuál es el mayor problema de Sansón. Ahora, nosotros hemos visto eso a lo largo de la historia de Sansón, que Sansón tenía serios problemas con la adicción sexual, ¿sí?
Y ahí en el versículo 1 dice, fue Sansón a Gaza y vio a una mujer ramera y se llegó a ella. Hasta aquí Sansón ha desperdiciado el ser elegido por Dios para cumplir sus deseos y sus pasiones, malgastando sus habilidades. Lo hizo abiertamente con el placer sexual. Miren el versículo 20 del capítulo 15. Dice, así termina ese capítulo. Y juzgó Israel en los días de los filisteos 20 años. Es decir, que han pasado 20 años desde que ocurrió esa escena, 20 años de estar juzgando a Israel. Ya Sansón no es un muchacho, ya no es un joven sin experiencia, ya es un hombre, es el juez de Israel quien debería ser un poco más maduro y más centrado. Pero el primer versículo del capítulo nos ayuda a ver que no había crecido mucho en algunas áreas. Todavía seguía estancado, no había roto algunos patrones en su vida y eso lo mantenía estancado. La primera lección grande que vamos a ver en la vida de Sansón es no te acomodes al pecado confiando en tu autosuficiencia. Creo que Sansón de alguna forma tenía mucha confianza en su fortaleza, en quién era y de la forma en que Dios lo había librado en el pasado por sus pecados. Eso lo hizo cometer el mismo pecado una y otra vez. Aunque la Biblia solamente nombra 3 mujeres, yo estoy seguro, voy a preguntar eso cuando llegue allá, que eran más de 3 mujeres con las que él tuvo problemas. Esto simplemente revela la condición espiritual en la que se encontraba Sansón, pero al mismo tiempo revela la condición espiritual de Israel. Hasta aquí Sansón, como ya dije, ha desperdiciado el hecho de que Dios lo haya llamado y lo haya escogido para un plan específico. Él no está pensando en lo que Dios quiere hacer con su vida, él está pensando en lo que él siente, en lo que está atrapado. El patrón del pecado sexual se ha arraigado tanto en la vida de él que él decide, como dice el versículo 1, ir a Gaza, que ahora esa es la capital de los filisteos, y encontrarse allí con una ramera enfrente de todos sus enemigos. Este es el papayazo que estaban esperando los enemigos de Sansón. ¿Recuerda en el capítulo anterior cuántos filisteos él había matado? En el versículo 15 dice que eran 1000 los hombres que él había matado con una quijada, por un desliz que tuvo, ¿cierto? 1000 hombres. Han pasado 20 años, pero eso no es tan fácil olvidar. Ahí están los tíos, los hijos, los nietos de esos hombres que él mató. Y ahora él decide bajar a ese lugar y como si fuera poco, nuevamente acostarse con otra mujer. El patrón del pecado se había arraigado tanto en su vida que él no podía medir las consecuencias ahora de sus propias acciones. Él estaba pensando que simplemente él iba a ser librado como lo había ocurrido en el pasado. Y eso es lo que hace muchas veces el pecado. El pecado te obliga a confiar en tu autosuficiencia cuando es un patrón en tu vida. Te acomoda de algunas formas, te hacen sentir que ya no va a pasar nada. Porque la gracia de Dios a veces así ocurre, que tú pecas y parece que nada está ocurriendo a mi alrededor. Ahora, si revisamos el capítulo anterior nos vamos a dar cuenta que Dios no pasó eso por desapercibido. Pero en la mente de Sansón, Sansón está pensando diferente. ¿Sí? Esta fuerza sobrenatural que tenía Sansón, que fue un poder divino que Dios le había dado, debía ser usado para glorificar a Dios. Debía ser usado con el propósito que Dios le había dado a sus padres. Como ellos escucharon desde el comienzo para que Sansón empezara a salvar a Israel. Pero esto hasta ahora no ha ocurrido. Sansón está desperdiciando su vida. Está desperdiciando su fuerza en otras cosas. De hecho, dice aquí en el versículo 2, en el versículo 3, mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con 2 pilares,
y sus cerrojos se las echó al hombro y se fue y subió al monte que está delante de Hebrón. Eso más o menos queda a unos 30 kilómetros de donde se encuentra Sansón. Y no eran precisamente las puertas del baño, eran las puertas de la ciudad, con sus cerrojos, con sus columnas. Y ahora Sansón está luciendo nuevamente su poder, pecando y haciendo lo que bien le parecía. En Sansón podemos ver no solamente la condición espiritual de él, sino que la condición del pueblo de Israel. Es como ver a Israel a través de la vida de Sansón. Eso es lo que podríamos hacer. Él no era el único que estaba estancado por sus pecados. Israel seguramente y muchos estarían en esta misma condición. De esa forma todo el pueblo se había, digamos que, prostituido, como lo hizo Sansón también. Eso refleja la condición espiritual. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Sansón, pero también a Israel, que ellos tenían una tarea cuando Josué los llevó a la tierra prometida. Y era que ellos debían mostrar a las otras naciones quién era su Dios. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban coqueteando con los dioses paganos, con los dioses de los filisteos. Querían tener, esto no era un problema solo de Sansón. Obviamente, pues, Sansón es la figura visible porque es el juez de Israel. Y si el líder está así, ¿cómo están los demás? Bueno, no podemos esperar mucho. Y eso refleja un poco de la condición. Como dice Michael Wilcom, es un pastor y también un comentarista acerca del pecado de Sansón, dice de esta forma: no existe tal cosa como una coexistencia armoniosa entre la iglesia y el mundo. Si no hay un conflicto es porque el mundo ha tomado el control. Y evidentemente un pecado había tomado el control en la vida de Sansón. Sansón no estaba pensando en las consecuencias de su pecado. Sansón no estaba pensando en estas cosas, ¿sí? Y por eso decimos que la primera lección es que no podemos acomodarnos al pecado confiando en las fortalezas de cada uno, en tu autoconfianza, ¿sí? En tu autosuficiencia. Y muchas veces nosotros nos acomodamos a un pecado pensando que, bueno, Dios sabe, ¿cierto? Dios entiende. Pero la verdad es que nosotros no sabemos nunca cómo va a terminar la película. Muchas veces no sabemos ni cómo va a terminar el día, ¿sí? El patrón del pecado sexual había sido tan arraigado en la vida de él que él puso en riesgo muchas cosas por solamente sus placeres, para saciar sus placeres. En Sansón podemos ver, como ya dije, la condición de todo el pueblo quien acompañaba a Sansón. Sansón terminó usando las bendiciones que Dios le había dado como su fuerza para alejarse de Dios. Es algo increíble, pero yo no sé si ustedes han pensado en eso. Que todas las bendiciones que Dios nos ha dado son usadas, deberían ser usadas para Dios y terminan siendo usadas para nuestro propio placer. Como dijo un puritano, John Flever, dice: las ganancias externas por lo general van acompañadas de pérdidas internas, mientras que las ganancias internas por lo general van acompañadas de pérdidas externas. En palabras del apóstol Pablo, él dijo en Filipenses 3:8: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Sansón no quería perder nada, ni estaba dispuesto a perder nada. Pablo dijo que lo había perdido todo por conocer a Cristo, por obedecer a Cristo, por seguir a Cristo. Lo increíble de esta historia es que a pesar de todo lo que vemos en la vida de Sansón, Dios está dispuesto a usar a Sansón para cumplir los propósitos divinos que Dios tiene sobre Israel. Eso es increíble. Ahora, lo que está haciendo simplemente es dándole tiempo a Sansón, posponiendo el castigo que tiene preparado para Sansón y para su pueblo, esperando que él responda de otra forma. Me gusta lo que dice Timothy Keller acerca del pecado de Sansón. Él dice, abro comillas: el pecado y la gracia funcionan sobre bases completamente opuestas. Escuchen esto. En su gracia, Dios toma incluso nuestras debilidades y fracasos y los usa para nuestro bien. Pero en el pecado nosotros tomamos incluso sus dones y fortalezas para irnos contra Dios. Es lo opuesto.
porque nuestro Dios es un Dios de gracia. Lo cierto es que nuestra naturaleza pecaminosa, o en nuestra naturaleza pecaminosa, podemos usar las bendiciones que Dios nos ha dado para arruinar nuestra vida y también la vida de otras personas. Al no considerar los riesgos del pecado, al no considerar nosotros que no tenemos la libertad de acomodarnos a ningún pecado y que no podemos confiar, como dice el libro de Proverbios, no te fíes en tu propia opinión. No podemos darnos ese lujo. Pero lamentablemente, como somos pecadores y muchas veces vemos la gracia de Dios, malinterpretamos la gracia de Dios y entonces seguimos caminando, seguimos viviendo en algunos pecados. Y como no pasa nada, entonces decimos, Dios entiende. Pues hermanos, sí está pasando. Y vamos a ver eso en el desenlace de la vida de Sansón, que Dios no pasa por alto el pecado. Muchas veces retiene su juicio sobre el pecador, pero Dios tiene reservada la paga del pecado. Desde Génesis capítulo 3, Dios ha decidido claramente cuál es la paga del pecado. Cuando le dijo a Adán y a Eva, si comes del árbol del bien y del mal, ciertamente, ¿qué les dijo? ¿Han escuchado otro mensaje diferente desde Génesis hasta Apocalipsis? El resultado siempre va a ser ese. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de Sansón. Y esta es la primera gran lección que aprendemos en la vida de Sansón. Que no podemos confiarnos en nuestra autosuficiencia, en lo que nosotros hacemos bien. No, es que como tengo tantas cosas buenas, entonces no importa si no camino en algunas que no están bien, ¿cierto? Dios no acepta ese tipo de vida. Dios reprueba eso. La segunda lección que debe ayudarnos a confiar más en los propósitos divinos y menos en nuestras fortalezas, las encontramos en los versículos 4 al 17. Leamos esos versículos. Versículo 4 en adelante. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sored, la cual se llamaba, ahí está el nombre, Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Parece una buena idea, ¿cierto? Aquí va el primer intento de Dalila. Versículo 6. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y él respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Primer intento fallido. Segundo intento, versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado. Miren el cinismo de Dalila. Y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Segundo intento fallido. Vamos con el tercero. Versículo 13. Y Dalila dijo a Sansón, vamos a ponerle más dramatismo, hasta ahora me has engañado y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Ya está aumentando el engaño. Entonces le dijo, si tejieres 7 quedejas o trenzas de mi cabeza con la tela y las asegurases con la estaca
Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas él, despertando de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela, y ella dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Aquí vemos el tercer engaño fallido, el tercer intento fallido de Dalila. Versículo 16, cuarto y último intento. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a la mortal angustia. Bastante insistente la muchacha, ¿verdad? Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque, ¿qué dice? Soy nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciéndole, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a él, trayéndole en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Impresionante historia, ¿verdad? Yo creo que ya hemos escuchado, incluso creo que esto ha sido recreado muchas veces por el cine. Pero muchas veces cuando nosotros vemos esta historia no estamos viendo realmente lo que Dios está tratando de hacer. La segunda lección grande en la vida de Sansón es no subestimes tu pecado ni el de los demás. Creo que Sansón tenía tanta confianza en sí mismo que estaba subestimando su propio pecado y el de los demás. Esta sería la última aventura pecaminosa de Sansón, sin que él lo supiera. Él no estaba pensando bien. Ahora sabemos el nombre de la mujer por la cual él se enamoró y se arriesgó. Se trata de Dalila, otra filistea, que deja al descubierto muy rápido cuáles son sus verdaderos intereses. La ambición al dinero y el poder le dan acceso a los principales filisteos. Esto habla de que era una mujer con cierta reputación por codearse con los jefes de los filisteos. Una mujer sin muchos escrúpulos porque no dudaba en traicionar a quien aparentemente estaba enamorado de ella. Y maquinaba toda una estrategia para cobrar el botín. Y no sabemos cuánto dinero representa eso, pero sabemos que es bastante dinero, porque el gramo de la plata cambiaba según la época. Pero la oferta hizo que Dalila poniera en riesgo su propia vida. Así que sabemos que se trata de una cantidad suficiente para que ella poniera en riesgo su propia vida y creara esta estrategia. No sabemos cuánto tiempo duró, porque uno de los versículos que leímos nos dice que ella insistió bastante cada día en esto, hasta que doblega el corazón de Sansón y él entrega y revela cuál es el poder o de dónde viene su poder. Movida por la codicia y por la reputación que esto representaría para ella. Imagínense en esto. Sansón tiene un pueblo enemigo que en su memoria recuerda que en la última batalla él mató 1000 hombres. Ellos tienen sed de venganza. No lo han podido matar. Y ahora hay una mujer que tiene acceso a él para descubrir su poder. Es como descubrir la kriptonita de Superman, ¿cierto? Saber el lado débil para saber cómo llegar y atacarlo. ¿Sí? Y esta mujer obviamente va a gozar de prestigio. Imagínense en esta reputación que va a ganar. Si a través de esta mujer Sansón logra caer, obviamente ella iba a ser una heroína nacional de los filisteos. Además de todo el dinero que iba a recibir. Pero no dejaba de ser una traición. Era obvio que no era
kriptonita, por supuesto. Pero sus enemigos sabían que había un poder especial y querían saber cuál era. No habían logrado descubrir eso. Estaban dispuestos a pagar para derrotar a su enemigo. Ahora, esto no debería sorprendernos, que nuestras debilidades sean usadas por nuestro enemigo. ¿Sabe usted cuál es su debilidad? Esto sí, esto no. O puede ser así igual. ¿Sí sabe cuál es su debilidad o no? Sí, hermano, no. Si no, también puede decir que no. Les voy a contar algo. Satanás también sabe cuál es su debilidad. ¿Mm? Y él lo va a atacar por donde más es usted débil. Él sabe cuáles. Nuestros enemigos saben cuáles son nuestras debilidades. La estrategia de Dalila tuvo que alertar a Sansón. Sansón estaba jugando con el pecado, estaba subestimando su pecado y estaba subestimando el pecado de Dalila. Dalila no fue muy sutil al decir, oye Sansón, y cuéntame, ¿de dónde viene? No, ella de una estaba diciendo, yo quiero saber, ¿por qué usted es fuerte y los demás no? O sea, ya fue al grano. Y Sansón sabía, y es más, Sansón le cuenta a Dalila de dónde viene su fuerza y se acuesta a dormir. ¿Por qué? Finalmente Sansón estaba pensando incluso que él era fuerte. A él se le había olvidado que era un filisteo escogido por Dios con un propósito divino. Y él está tan confiado en sí mismo, en tu autosuficiencia, que dice, no hay problema. Como dice ahí, voy a salir librado como las otras veces. ¿Qué dije? Filisteo, israelita. Ok, van copiando eso. Todos sabemos otra vez, o debemos quedarnos por enterado que si sabemos nuestras debilidades, es por ahí por donde el enemigo nos va a atacar. ¿Mm? Obviamente el sexo fue la debilidad de Sansón. ¿Mm? Ella es lo que podemos llamar en la Biblia una relación tóxica, o aquí en Santa Marta una traga maluca, ¿sí? En buen costeñol. Vemos yugo desigual, vemos manipulación en la relación, vemos pasión, sexo fuera del matrimonio, manipulación. Se estaban usando el uno para el otro. Él la estaba usando para sus placeres sexuales y ella para alcanzar sus placeres, su codicia y la fama que quería alcanzar. Eso no es una relación sana. Y a veces, aunque las cosas puedan ser tan obvios, uno está ahí, cierto, Sansón está ahí botando la baba. Hay cosas que uno no necesita tener más de 4 dedos en la frente para darse cuenta. Si ya uno conoce quién es y sabe que es un elegido de Dios, ¿por qué tiene que subestimar el pecado? ¿Por qué tiene que pensar que vamos a hacer algo y no va a pasar nada? Eso es porque abusamos de la gracia de Dios, porque no entendemos bien cómo nuestro Dios obra. Pero ¿saben qué? Dios nos lo recuerda. Dios se encarga de recordárnoslo. C.S. Lewis dice algo muy interesante acerca del pecado. Él dice, a menos de que tengas alguna experiencia del verdadero amor de Dios que satisfaga tus necesidades más profundas, tendrás que usar las otras personas para sentir que vales algo. Aunque no lo hagamos tan evidente. Es decir, que si no hemos experimentado el amor de Dios, no vamos a poder amar realmente. Estamos manipulando otras relaciones para sentirnos bien, para lograr lo que queremos. Pero eso no es amor. Aunque Sansón haya dicho que estaba enamorada de ella, eso, en la realidad no vemos eso. En la práctica, eso no es amor bíblico. Eso es pecar. Así se llama, una relación tóxica, si le quiere poner ese nombre. Él está jugando con su pecado. Parece que hay algo de adrenalina que le produce a él el peligro. Cuando él se pone en peligro, entonces él se siente Sansón, ¿cierto? Aquí voy. Entonces no importa si me le meto al rancho al enemigo, porque yo soy Sansón, yo confío, claro, Dios me ha librado, yo ya la saqué barata la vez pasada, esta vez. Él está pensando así.
Él está esperando los aplausos. Bien, Sansón, ¿cierto? Él era el héroe de muchos hombres. El prototipo a seguir. Y por eso les dije, él está revelando solamente el problema que tenían la mayoría. Ahora, yo sé que eso no pasa en estos tiempos, ¿sí? O bueno, yo sé que eso pasa, sigue pasando en estos tiempos. Ahora, la otra probabilidad era que él estaba en una etapa de negación que es muy común cuando una persona está atrapada en algún tipo de adicción. O sea, él no ve la realidad, ¿sí? Por eso él comete tantas imprudencias, es necio porque no, eso no pasa nada. Dios no va a hacer nada. Esa persona no... O sea, es necedad simplemente. Así lo llama Proverbios. Pero bastaron solamente 4 intentos para darse cuenta de que estaba jugando con fuego. ¿Y cómo terminaron las cosas? Obviamente terminaron muy mal. No solamente para él, para el pueblo. Aventurar con el pecado es un lujo que no se pueden dar los escogidos de Dios. Él sabía claramente que había sido escogido por Dios para un propósito y no estaba pensando en eso. Por más maduros que pretendamos ser, no podemos exponernos nosotros al pecado y mucho menos exponer a otros hermanos. Porque a veces así hacemos, ¿sí? Y otra vez, eso es peligroso. Cuando sabemos, yo sé lo que no le gusta al hermano, entonces a propósito no lo saludo, porque yo sé que si no lo saludo, ya con eso le dañé el día. A propósito, hago algo que expone el pecado del otro hermano cuando yo sé cuál es su debilidad. Dios no aprueba esa clase de conductas. Jesús dijo sobre esto, cualquiera que hace tropezar a un hermano, a un pequeño, escuchen como dice Mateo 18:6, pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí caigan en pecado, sería mejor para ustedes que se les ate una gran piedra de molino alrededor del cuello y que se ahoguen en las profundidades del mar. Ok, ¿les parece divertido exponer el pecado de otras personas y jugar con las debilidades de otra persona? Entonces vamos a poner una piedra en su cuello y vamos a arrojarlo al mar para que vean lo divertido que eso es. ¡Wow! Lo que está diciendo es que el pecado es algo serio y que no podemos subestimar ni nuestro propio pecado ni el pecado de las otras personas. No podemos simplemente arrojar algo para esperar cómo van a responder las otras personas en su debilidad. Cuando yo conozco la debilidad de un hermano, mi deber es ayudar a ese hermano a crecer, pero yo no lo voy a exponer. Mi deber es ayudarlo en su debilidad. Pablo dijo, hablando también de eso en cuanto a la libertad de conciencia, 1 Corintios 8:12 dice, al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan contra Cristo. Sí, hay algunos que no porque son necios, sino porque son débiles en algo, cometen un pecado. Pero yo no puedo pretender aprovecharme de eso para hacer caer a un hermano. Porque dice Pablo, pecan ustedes contra Cristo. El pecado es algo que Dios no aprueba porque nuestro Dios es santo. Y Él no puede aprobar nuestras conductas pecaminosas. Sansón pensó que podía poner en juego sus fortalezas. Pero Sansón estaba persiguiendo solamente cosas temporales. No puedes poner en juego las fortalezas o las bendiciones por los placeres temporales y terrenales. Si Dios te ha dado algo y te ha pedido hacer algo, es tu responsabilidad responder a eso. Los pecados pueden ser como, esta es una ilustración que escuché de un pastor, pero esta mañana no pude recordar su nombre, aún sigo sin recordarlo. Los pecados pueden ser como un cachorro de león. ¿Sí? Son muy lindos cuando son pequeños, ¿verdad? Usted los alza, los acaricia, les da de comer, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando van creciendo? Llega el punto en que usted ya no lo puede alzar, ¿cierto? Ya no lo puede acariciar, ya no lo puede alimentar porque ahora usted es la comida del león. Eso es lo que pasa cuando acomodamos un pecado ahí y jugamos con él. Termina devorándonos. Entonces no podemos subestimar el poder de Satanás y el pecado. Porque sabemos otra vez que además de que hay una consecuencia siempre, la paga del pecado es muerte.
Y cuando hablamos de eso no estamos llenando a la gente de temor de que van a morir. Bueno, sí van a morir. Pero lo que estamos diciendo es que la palabra muerte significa varias cosas. Vas a estar separado de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de Sansón. Su pecado termina alejándolo de Dios, del poder que Dios le había dado, de las bendiciones que Dios le había dado. Y ahora tiene que experimentar en su cuerpo las consecuencias de haberle fallado a Dios, respondiendo a su gracia y a su amor. En el fondo, su autoconfianza lo hacía abusar de la gracia de Dios. Esta vez se había dicho la verdad a Dalila. En el cuarto intento de Dalila, él dice algo muy interesante. Soy nazareo. Revela quién es. Lo que estaba diciendo era, soy un escogido de Dios. Pero no estaba viviendo de esa forma. No le preocupó mucho. Y ya lo dije, se fue a dormir. ¿Por qué lo hizo? Porque él mismo dejó de creer lo que podría pasarle. Él mismo tuvo tanta confianza en su fuerza que él dejó de pensar que iba a haber una consecuencia seria. Cuando subestimas tus pecados o el de los demás, no notarás cuando Dios se haya apartado de ti. ¿Vieron lo que Sansón dijo en el versículo 20? Pero él, en la última parte, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Qué estaba esperando él? Ahí mismo en el versículo 20. Él dice, esta vez saldré como las otras veces. Pues ya lo logré una vez, ¿por qué no dos veces, cierto? Y eso es lo que hace la práctica del pecador. Eso es lo que hace una persona practicar el pecado. Que muchas veces la gracia de Dios está ahí visiblemente y esa persona malinterpreta la gracia del Señor. Debemos aclarar, sin embargo, que nuestra cercanía a Dios no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer, porque se basa más en una relación personal con Dios. O sea, sí es cierto que Dios se había alejado de Sansón, pero lo que no es cierto es que Dios se había olvidado de quién era Sansón y de lo que Dios le había dicho a Sansón. Dios estaba cumpliendo su plan a pesar de que Sansón no estaba caminando como Dios esperaba. Y Dios se encargaría de darle una gran lección a Sansón y a su pueblo. Dios se encargaría de esto. Y esto tiene que ver con la tercera gran lección. Vamos a leer los versículos 21 al 31. Dice el versículo 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego que solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con todas sus fuerzas y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella.
y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y juzgó a Israel 20 años. Ahora veremos cómo pasa Sansón de ser un juez a un juzgado. Recuerdan que él era el juez de Israel. Se cumplió lo que él tanto había dicho, lo que le dijo 3 veces a Dalila: yo seré como uno de los otros hombres, uno en el que no habitaba la presencia de Dios, uno que no tenía la comunión con Dios. Vemos a un Sansón que ahora está sufriendo, un Sansón al que le acaban de sacar sus ojos. Y es interesante que esto ocurre. Aquí vemos la tercera lección en la vida de Sansón. Depende de la gracia de Dios y no en tus propias fuerzas. Ahora es cuando Sansón va a entender esto, en medio de su debilidad, en medio de su ceguera. No solamente su ceguera espiritual, sino ahora su ceguera física. Y es interesante que sus enemigos lo primero que hacen es sacarle los ojos. Eso tiene que ver con sus debilidades. ¿Recuerdan cuál era su debilidad? Bueno, por ahí entró el problema. Entonces vamos a resolver el problema, dijeron sus enemigos. Y por eso atacaron directamente a Jesús. Eso es lo que hace el pecado. El sufrimiento no es siempre el resultado del pecado, pero siempre será una marca del cristiano con la que podemos autenticar nuestra fe. Siempre podremos autenticar nuestra fe a través del sufrimiento. Ahora Sansón sería expuesto al escarnio público para recordar cuál era la misión que él tenía. Al lado del fracaso de Sansón también estaba fracasando Israel. ¿Qué esperanza tendría Israel si su juez, su líder, estaba siendo ahora expuesto públicamente? ¿Cuál era la esperanza de Israel? Leí un comentarista que decía, hace un par de semanas, decía que si Sansón no hubiera destruido a los filisteos, quizá los filisteos habrían acabado con los judíos. Dios se estaba tomando tan en serio el plan que él tenía. Y recuerden que desde Josué el propósito de Dios era que ellos salieran y mostraran quién era su Dios. Pero ellos no pudieron con esto. Pero Dios estaba empecinado en que esto debía funcionar. Porque Él era su Dios y ellos eran su pueblo. Y solamente con el poder de Dios esto iba a ocurrir. Los filisteos se jactaban y al parecer creían que habían ganado. Imagínense, pensaron que Dagón, su Dios, le había ganado al Dios de los israelitas. Empezaron a celebrar esto. ¿Cuántas personas habían ahí en el lugar? Más de 3,000 personas, líderes de todo lado, hombres y mujeres. Y dice la historia que él mató más personas ese día que durante toda su vida. Finalmente, a través de la muerte de Sansón, es que Sansón cumple el propósito por el cual Dios lo había llamado. Esto es algo triste, hermano. Realmente esto es algo triste, porque Sansón desperdicia su vida, desperdicia la fuerza que Dios le había dado, los talentos, los dones que Dios le había dado. El hecho de que Dios lo había escogido desde antes de nacer, solamente por el pecado y los placeres sexuales y esos pecados que lo mantuvieron atado a los placeres de los filisteos. Ellos en verdad pensaron que Dios había perdido, que el Dios de los israelitas estaba derrotado al derrotar a Sansón. Eso solamente muestra el nivel de ignorancia de un pueblo que no conoce a Dios. Este abandono, como ya dije, de Sansón es algo temporal, porque en la elección que Dios había hecho de Sansón, él había prometido que él iba a ser un nazareo desde antes de nacer hasta que muriera. Es decir que, aunque Sansón no tenía en ese momento la confianza en Dios, Dios iba a cumplir lo que él había prometido. Y era que él iba a salvar, iba a empezar a salvar a los israelitas. El plan de Dios continuaría porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios va por encima de todo eso.
Solo un Dios como el nuestro puede ser fiel cuando nosotros somos infieles, porque su gracia descansa sobre una obra mayor y no es la nuestra. No son nuestras competencias, no es nuestra fuerza, porque Dios sabe que vamos a fracasar. Dios sabe que somos débiles. Él lo sabe. Esta última petición de Sansón, acuérdate de mí, le dice, es una demostración de humildad. La primera demostración de humildad al reconocer que el pecado lo había apartado de Dios. Él se pudo haber quedado callado y esperar simplemente la muerte, pero él clama a Dios y pide ahora para que esos hombres que están ahí alrededor lo pongan una mano sobre la columna y otra mano sobre la otra columna. Es justo ese momento, con sus manos extendidas, que él clama, acuérdate de mí, Dios. Versículo 28. Aunque aparentemente hay un deseo de venganza, nos puede hacer pensar otra vez que solamente está pensando en él. Pero la petición tiene que ver con todos los que están a su alrededor. Él está viendo ahora a sus enemigos. Bueno, entre comillas viendo, ¿cierto? Ya no puede ver, pero él sabe dónde está. Él está escuchando. Y yo no quiero imaginar la forma en que los filisteos estaban celebrando a su Dios, la victoria de haber atrapado a Sansón. Pero Sansón sabía que era la última oportunidad que tenía para cumplir lo que Dios lo había llamado a hacer. Y quizás por eso él hace esta oración. Y quizás esta es la razón por la que él aparece en Hebreos capítulo 11, en el versículo 32, como un hombre de fe. Porque a pesar de que él no merecía poner sus manos en esas columnas, él clama confiando en que Dios regrese a su vida y le dé el poder para destruir a los enemigos de los israelitas. Eso es fe. Eso es fe. Dios nuevamente le permitió usar sus fuerzas, pero esta vez para que los paganos pudieran ver la fuerza del único Dios verdadero. Esta vez Sansón no iba a sobresalir. Esta vez el pueblo, los filisteos y los israelitas iban a terminar rendidos ante el poder de Dios para ver toda la gloria y el esplendor del Dios soberano en el cual los israelitas debían confiar. Es por eso que esta historia termina de esta forma. Esa fue la mayor batalla que ganó Sansón. Con su muerte derrotó a más personas que durante toda su vida. Es triste, ¿no? Qué desperdicio de vida. Pero pensemos en nosotros. Sabemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿cierto? Conocemos nuestras debilidades, conocemos nuestras fortalezas. ¿Las estamos usando para Dios? ¿Dependemos de la gracia de Dios o dependemos más de nuestras habilidades, nuestras fortalezas? Debemos aprender de la lección de Sansón. Ahora, la muerte de Sansón es un retrato de la muerte de Jesús. ¿Vieron eso? ¿Vieron las similitudes ahí? Tanto Sansón como Jesús fueron traicionados por personas muy cercanas. En el caso de Sansón, pues ya vimos a Dalila. Y en el caso de Jesús, pues por Judas. Ambos fueron entregados a los gentiles para ser torturados, escarnecidos públicamente, fueron burlados, ambos extendieron sus brazos al morir, ambos derribaron a sus enemigos al morir. Sansón finalmente empezó a salvar a su pueblo de los seguidores de Dagón y de vivir como ellos vivían. Él pudo ayudar a los filisteos al final de su vida, con su muerte. Y Jesús en la cruz derrotó también a su peor enemigo, a Satanás, quitando la culpa de cualquier pecador que confiesa que Jesús es su Salvador. Ahí en la cruz, esa fue la victoria de Jesús. Ahora, solo los que admiten que son injustos, que reciben la justicia, solo los que admiten que son injustos reciben la justicia de Dios. Y eso es lo más difícil. Para que Sansón llegara a este punto de clamar, Dios, acuérdate de mí. Miren todo lo que tuvo que pasar. Yo no sé cuántas veces Dios te ha llamado para que reconozcas que eres débil, que lo necesitas. Él te está llamando y te está diciendo, reconoce quién eres
y reconóceme como el Dios verdadero. Admite que eres injusto. Pero pastor, usted no sabe todo lo que yo he hecho en esta vida. Bueno, puede ser que usted sea el hermano de Teresa de Calcuta, pero la Biblia dice que todas sus obras, todas sus mejores obras son como un trapo de inmundicia y no van a ser contadas delante de Dios, porque hay una sola obra que Dios va a tener en cuenta, y es la obra que hizo con su Hijo al exponerlo públicamente y ponerlo en esa cruz para que crean en Él y obtengamos la salvación a través de lo que Él hizo. Admitir que somos débiles para recibir la fuerza interna que necesitamos para poder responder a la gracia que Dios nos ha dado. No sé dónde se encuentra cada uno, pero sé que hay grandes y otras lecciones que podemos aprender de la vida de Sansón. Pero esta última lección de la vida de Sansón nos puede ayudar muchísimo. Dependa de la gracia y no de sus propias fuerzas. Muchas veces estamos mirando a nuestro alrededor, pero hermanos, es Dios con su gracia que nos sostiene. Es Dios con su gracia que nos salva. No es por lo que nosotros podamos hacer. Es simplemente al reconocer cuál es nuestra condición y al reconocerlo a Él como el Dios único, verdadero, que dio a su Hijo Cristo en la cruz para morir por aquellos que creen en Él y confiesan que son pecadores. Eso es lo que Dios quiere que imitemos. Cierren sus ojos y oremos. Padre, queremos darte gracias esta mañana. Queremos honrarte, Señor, porque eres el Dios eterno. Hay muchas cosas que están pasando en este mundo, Señor, que no son aprobadas por ti, Señor, y nos preocupan grandemente. Pero nos da una tranquilidad, Señor, que tus planes no cambian por lo que esté ocurriendo en este mundo, Señor. Que tú, al ser un Dios soberano, Señor, has fijado un plan para la humanidad y para aquellos que confían en Jesucristo como su Salvador. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Señor, porque no podríamos tener una esperanza mejor que esta, Señor. Solamente rogamos que podamos confiar en Cristo. Mucho más, Señor, que lo que confiamos en nuestras fortalezas o habilidades, Señor. No permita, Señor, que la autosuficiencia, Señor, nos aleje de ti. No permita, Señor, que podamos pecar de forma deliberada y no pensar que van a haber consecuencias, y sobre todo que estamos deshonrando, Señor, la obra de tu Hijo Cristo. Ayúdanos a entender, Señor, quiénes somos en Cristo. Ayúdanos a ver el pecado como tú lo ves, Señor, y ayúdanos a vivir en santidad. Permite, Señor, que quienes están en este lugar sin Cristo puedan ver a Jesús y reconocerlo como su suficiente Salvador, Señor, para librarlos del pecado, Señor, y darles una nueva vida. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivirla y a practicarla, Señor, entre nosotros, con todas las luchas, con todas las pruebas que podamos tener esta semana, Señor. Rogamos que podamos pensar en este mensaje, Señor, y vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.